Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano, periodista de radio y televisión Martín, ya lo puedo decir oficialmente. Mm. Y bueno, hoy estoy compartiendo con los abogados de inmigración como cada tarde. Y justamente vamos a estar hablando de temas relacionados con migración. Y les decía que hay una buena noticia para aquellos que buscan refugio en los Estados Unidos. Aquí les voy a estar compartiendo el- la cantidad de personas que han sido acogidas como refugiados acá en los Estados Unidos. En los primeros 6 meses del año fiscal 2024, déjenme les comparto la pantalla, eh, y para que puedan apreciar. Esta es la cifra de los primeros 6 meses del año fiscal 2024. Vean ustedes ahí, 8.518 personas han sido acogidas como refugiados en los Estados Unidos, frente a el año fiscal anterior. Ya en los primeros 6 meses se superó la cifra del año fiscal anterior, lo cual sin duda alguna es muy buena noticia para quienes desean ser acogidos como refugiados. Es decir, hay muchas más oportunidades para entrar a los Estados Unidos como refugiados. Me acompaña esta tarde el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Un placer aquí estar contigo. Sí, sí, claro que sí. El placer es todo mío y realmente la cifra es impresionante. 8.500 refugiados han sido admitidos, han sido acogidos de la zona de América Latina y el Caribe. Esto es más que cualquier otro año completo de acogida de refugiados. Estamos hablando de América Latina y el Caribe nada más, 8.518 refugiados. Entre otras cosas, ya saben que el programa de refugio de movilidad segura hace parte de justamente de estos programas, y ahí están las estadísticas de las personas a las que les están llegando estos viajes de movilidad segura en diferentes lugares de América Latina. Tienen estas oficinas. Así que creo que es una buena noticia para quienes quieren llegar a Estados Unidos como refugiados, y sin duda alguna, pues es un motivo para celebrar a tantos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos también que han aplicado a estos programas. Tamara López, un abrazo. Bueno, vengo por acá. Me alegro mucho saber que hay nuevas noticias, los que buscan refugio en el país de la libertad. Juan Carlos, saludos. 9 meses, hace 9 meses mi corte fue cerrada, dismiss, pero no he enviado mi asilo a USCIS aún. ¿Es cierto que solo tenía 6 meses para enviarlo o hay un límite de tiempo? Bueno, Juan Carlos, exactamente no existe un límite de tiempo en la ley, pero sí es una buena señal de buena fe, vamos a decirlo, y que en realidad a usted le interesa mandarlo lo más pronto posible. Usted lleva 9 meses sin haber enviado el asilo para USCIS. Yo considero que usted debería enviar, acompañando este asilo, una explicación por qué explicando por qué usted no hizo esto lo más rápido posible, porque lo normal es que si a ti te cierran la corte en un tiempo razonable, es decir, un mes, un algo que tú preparas, porque tienes que volver a preparar una nueva aplicación de 589, tú mandes tu asilo para la corte. Ok. Bueno, a ver, saludos a todos los que están por ahí. Gracias por tantos mensajes positivos. Tengo una pregunta de un cubano que está indocumentado aquí en los Estados Unidos y quiere entrar al ejército y de esta manera obtener su documentación. Me pregunta qué puede hacer, abogado. Bueno, lo más importante y lo mejor que puedes hacer es llegarte a estas organizaciones, a estos centros donde hacen las inscripciones al ejército. Tengo entendido que varias ramas del ejército tienen sus diferentes localizaciones. Ahí ellos te van a poder guiar mejor sobre cómo obtener esta registración. Sí sé que el ejército y a estas personas que están fuera de los Estados Unidos y los familiares pueden obtener algo que se llama un parole in place, que son para los service members. El procedimiento, por supuesto, ya tú tienes que ser un service member, tienes que ser parte del ejército de los Estados Unidos. Ahora, la parte de cómo ser miembro del Army o del Navy o del Air Force, tienes que dirigirte a estos. No, lo que quieren es saber, es decir, migratoriamente, está indocumentado. O sea, ¿cómo sería el proceso para migratoriamente, si estás indocumentado aquí en Estados Unidos, el proceso migratorio? Una vez que ya entras al ejército,
obtendrías los papeles. Después que entras al ejército, no te van a dar los papeles, no te lo dan porque estás en el ejército. Ahora tú puedes solicitar un parol porque ya estás en el ejército. Es como sería el proceso. Ok, ok. Bueno, interesante. Es un tema, un Sí, es tema un bien tema que muchas curioso. personas han preguntado y yo creo que es algo que podemos hacer algún día y hablar Ok, específicamente ok. con detalle. Perfecto. Tengo por aquí a Verónica, dice que cómo se puede casar ella y su pareja. Ella está en Cuba, él está en Estados Unidos como asilado derivativo. Derivado. Ella está en Cuba y él está en los Estados Unidos. Y es asilado, es decir, no hay posibilidad ninguna de que viaje a Cuba. Ya. Bueno, esta parte del matrimonio tendríamos que esperar y hablar con la abogada Lacey Jiménez de familia. A Ok. ver cómo es posible que una persona se case. Desafortunadamente no sabría decirte cómo es posible que una persona se case eh, a distancia. El, el jueves a las 9:45 tenemos a la abogada de familia y le vamos a hacer tu pregunta. Así que estate aquí el jueves a las 9:45. Ok, tengo un amigo cubano, lleva 30 años en Estados Unidos, va a hacer la ciudadanía, tiene 60 años de edad, le dijeron que podía coger la ciudadanía en español. ¿Esto es posible, abogado? Sí, es posible, por supuesto que sí. Buen día, si una persona se le aprueba la solicitud de refugiado político, puede tener opción de reclamar a su familia bajo ese estatus. Esto generalmente lo haces ya cuando, me imagino que me estás hablando de asilado político aquí en los Estados Unidos. Ujú, Hay una distinción. El refugiado es quien hace la aplicación fuera de Estados Unidos, el asilado es quien lo hace dentro de Estados Unidos. Como exacto. quiera que sea, los familiares, las esposas y los hijos menores de 21 años se pueden acoger a los beneficios de tanto el refugiado como el asilado. Bueno, sí, la niña Herrera, la aplicación de CBP One está teniendo problemas. Va a haber una entrevista con un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos para hablar de CBP One. Mis colegas de Voice of America, de La Voz de las Américas de Estados Unidos, me pidieron que les comunicara a mi audiencia que las preguntas que ustedes pongan en un post que yo puse, no sé si lo vieron, en la tarde lo puse, pues se tomarían en cuenta para esa entrevista. Entonces, por eso les puse ese post diciendo, digan, pongan aquí sus preguntas porque esas preguntas se le van a hacer a este funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sí, está teniendo bastante problema la aplicación CBP One. Tengo una petición I-130 aprobada desde el 2009, pero la carta de aprobación nunca llegó a la dirección. ¿Me afecta en algo no tener esa carta para seguir el proceso? Tengo los demás datos, el número de caso y ticket. Si tienes el número de casos, de esta forma que me imagino que supiste que tienes la petición aprobada ahora desde el 2009, me imagino que ya tienes que en algún momento tener todo el proceso del Centro Nacional de Visa. No sé exactamente qué categoría eres, si estás sujeto a un boletín de visa, pero bueno, tienes que recibir algunos emails para poder continuar la aplicación. No te hace falta específicamente esta aprobación, pero mi recomendación es que hagas un FOIA para que tengas estos documentos. Abogado, tengo por aquí a Alexander Rodríguez. Dice, soy de New Jersey. Tengo mi fecha de corte para el mes de julio. ¿Puedo llamarlo a usted para cerrarlo? Entré en enero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Alexander, si entraste por CBP One, sí la podemos hacer, por supuesto que sí. Y puedes llamar a las oficinas de nosotros. El teléfono es el 305-261-7000. Está ahí. Ya está aquí debajo en la pantalla, Alexander, lo puedes ver. Llámanos a las oficinas y por supuesto que sí la podemos cerrar. Siempre y cuando Perfecto. tengamos alguna base para cerrarla. No quiero ser Ajá. bastante absoluto. David Rosselló, buenas tardes. Si aplico mi residencia en junio y mi esposa entró también por el parol, ¿qué tendríamos que hacer para reclamar a nuestro hijo menor de edad? Una vez que tengan la residencia en sus manos, hacer la petición I-130. Perfecto. ¿Un asilado derivado puede visitar su país de origen? No. No, es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Usted es asilado. Usted está en este país porque en su país no podía vivir. Si usted regresa a su país y se ve que no lo estaban persiguiendo, pues sepa que va a tener grandes problemas. Mi esposo entró por CBP y solicitó su permiso de trabajo por bajos recursos. No le han dado respuesta. ¿Puede aplicar nuevamente y pagarlo? No, no apliques nuevamente. Eh, Tienes que tener tu número de confirmación, algo que te diga que lo aplicaste. Si no tienes eso, sí, pero yo te recomiendo que sencillamente tengas paciencia. Es importante saber cuándo lo hiciste. Exacto.
Tengo, a ver, sí, ya ya lo leí, sigo por acá. Si aplico para una visa de turismo con un parol puesto, ¿será un factor para que me niegue? Si entro por esta visa y me quedo, ¿puedo aplicar la ley de ajuste? Sí, sin problema ninguno. Ahora, un factor comparado con el parol, eh, todo en las visas de turismo son muy sensibles, ¿qué te puedo decir? Ellos, los oficiales, los cónsules miran cada detalle y, y lo más importante es que tú no seas un posible inmigrante. Luis Joselino, gracias por ese mensaje. Dice, mientras tanto continúa el tren de Aragua cobrando fuerza. A propósito del tren de Aragua y del cártel de los soles, quiero recomendarles este artículo que escribí hace unos minutos para Martín Noticias. Pueden entrar ahí en martinnoticias.com. Estados Unidos sentencia por tráfico de drogas a un general venezolano que intentó derrocar a Maduro, para que vean cómo está bien complicado todo este asunto. Pero bueno, ahí se los dejo. Si soy refugiado en Costa Rica, siendo cubano, me hacen miedo creíble, tendría que hacerlo de Cuba o de Costa Rica. De los dos, de los dos Exacto. países. Con el tema de la frontera, miren, conozco personas y me han estado escribiendo personas que han cruzado la frontera de manera ilegal y las han deportado por no pasar la entrevista de miedo creíble. Sí, están deportando para México. Entonces, si usted no va a esperar el CBP-1 por X, por Y, por Z, pues se sabe la situación de la violencia en el norte de México y va a hacer esto, debe primero preparar muy bien su miedo creíble y si es necesario contratar los servicios de un abogado. Lo digo por experiencia de personas que me han estado llamando y contándome cómo los han deportado con un castigo de 5 años. Así que ojo con eso. Bueno, sigo por acá. Quisiera saber si una bancarrota afecta a un parol puesto desde el 16 de febrero del 2023. No, no te afecta. Sencillamente, si tú tienes tus taxes ahora que califican para el parol y calificaron para la bancarrota, no vas a hacer no vas a tener problema ninguno. Exacto. Por cierto, el abogado Ismael Labrador es abogado de bancarrotas también, así que si alguien necesita hacer una bancarrota, puede llamarlo. Mariam de la Caridad de Oviedo. Buenas noches, me llegó el parol, pero mi patrocinador puso Miriam en vez de Mariam. Desde diciembre mandamos una carta a USCIS y llegó con la letra mal. ¿Qué hago? Volver a intentarlo, desafortunadamente volver a intentarlo. No creo que te dejen viajar con un parol, con un nombre que no eres tú, porque Miriam y Marian son dos personas totalmente diferentes. Entonces, vuelve a intentarlo. Exacto. Tengo por aquí a Dayaris. Dice una persona cubana con asilo en Francia. ¿Puede una vez estando en México aplicar para la CBP-1? Sí puede, sí. Bueno, dice Raquel que ya no tiene esperanzas de que su hermana sea aprobada por el patrocinio. Raquel, siento mucho que hayas perdido tu esperanza. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y conozco mucha gente que le sigue llegando el parol de los primeros días de enero, de febrero. O sea, es una cuestión de esperar y es una lotería. O sea, véanlo así. Creo que ya lo había leído, así que voy a continuar. CBP, sí, las personas están diciendo que tienen problemas. Dice, quisiera ver si por aquí me dan respuesta a mi pregunta. Soy del programa cubano de reunificación familiar con entrevista hecha y aprobada, pero estoy criando desde que nació a una nieta, la cual no pudo entrar al proceso por ser nieta. Se le hizo un parol humanitario I-134A a ella sola. Tengo su guarda y cuidado emitida por un tribunal mediante vista realizada. Tengo el poder notarial hecho por los padres para que la niña viaje y resida conmigo en Estados Unidos. ¿Qué más necesito para que la puedan admitir? Hacer una I-131, una visa humanitaria, con esta evidencia de que la niña está bajo su custodia legal, por las razones que haya sido, la madre y el padre ya no tienen esa custodia. Por tanto, usted tiene la guardia y cuidado. Ahora, esto es algo bien parecido a otros casos que hemos tenido buenos resultados, que sencillamente la niña va a quedar desamparada, el menor, y usted va a venir a los Estados Unidos porque es beneficiaria de una reclamación familiar. Entonces, ¿qué puede hacer para la niña? Una visa humanitaria, usando como evidencia esta aprobación que usted tiene y, bueno, por supuesto que usted es la tutora legal de esa persona que se va a quedar en Cuba desamparada. Perfecto, abogados, saludos, venezolana, estamos en México, aplicamos para la cita, llevo 2 meses esperando, Mayra querida, 2 meses no es nada de tiempo, hay gente que lleva 6 y 7 meses.
Ten paciencia, espera tu cita y cuando entres recuerda que los venezolanos necesitan hacer asilo para poder regularizar su estatus aquí, igual que el resto de los países. Entonces, cuando entres con la cita de CBP-1, que es muy importante esto, no se duerman en los laureles, no se olviden del mundo una vez que entren a Estados Unidos, hagan su asilo. Ok, estoy en espera de refugio. ¿Qué tiempo demora su aprobación? Estoy en Paraguay. Eso depende de cada país. Y si estás esperando refugio en Paraguay, pues imagínate, son las leyes de Paraguay. Si te entregas en la frontera, ¿qué beneficio te dan? Ningún beneficio, bárbaro. No te dan ningún beneficio. Al contrario, te dicen que no te entregues en la frontera porque te pueden dar una orden de deportación. Ok, sigo por acá. Apliqué para la residencia por ley de ajuste cubano y al mes recibí mi residencia sin problema ninguno. Ok, y entonces, ¿por qué te urge mi ayuda? Felicidades. Ok, a ver, pagamos $500 para gestionar la cita más rápido. Creo que nos estafaron porque no nos responden. Claro que te van a estafar, Mayra. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio, que no lo hagan. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero la gente sigue cayendo. Ok, soy cubano, sé que el parol se está demorando mucho, pero en caso de que me llegue el parol antes de que cumpla mi deportación, me faltan 10 meses, ¿tendré problema al entrar a Estados Unidos? Bueno, lo más importante, Brandon, es que si tú entras a los Estados Unidos antes que se cumpla tu castigo, hay ciertos beneficios de inmigración que no vas a tener. Mi recomendación es que esperes a que se cumpla tu castigo para que entres a los Estados Unidos y puedas obtener toda tu residencia sin problema ninguno. Amalia dice que entró por CBP-1 en septiembre, ya pasó su primera corte, tiene la segunda en julio, que si tiene que pedir asilo. No, no tienes que pedir asilo obligado, el asilo no es obligado. Sí te recomiendo, Amalia, que hagas una moción para terminar tu corte. Es algo importante que lo hagas. Los jueces, si no les presentas un remedio, te van a dar una fecha de individual hearing. Diferentes jurisdicciones están menos familiarizadas con la ley de ajuste cubano y con los beneficios que tienen los arriving aliens. Entonces, nada, mi consejo es cierra esta corte, no sigas yendo a corte sin abogado y no sigas corriendo estos riesgos. Ok. Maylin Borrego, desde México todavía no se puede aplicar, querida, no, eso, el gobierno de México no ha aceptado eso todavía. Si una persona entra con visa de turismo y se queda, ¿qué tiene que hacer? Bueno, Juan Carlos, si eres cubano, ¿no? Y entras con visa de turismo, al año y un día aplicas a la residencia, a la ley a la green card, al ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Tan sencillo como eso. Ok, tengo por aquí a Yolaine. Dice Yolaine que tengo una hija de 20 años, llegó en barco, por mala orientación no se presentó para legalizarse. ¿Qué tiene que hacer? Buscarse un abogado, me imagino que si no se reportó, no debe tener asilo hecho, no tiene nada hecho, es decir, buscarse un abogado. Importante, buscarse un abogado, muy importante. Ventaja de concretar la cita individual o en grupo. Eso es más que todo una leyenda urbana, eso de que mientras más gente son, te llega más rápido. Sí, a ver, si esto ya lo habían respondido, sigo por acá. A ver. mm. Una pregunta, por favor. Hace 15 días solicité cerrar mi asilo para poder viajar a Cuba. Me gustaría saber cuánto tiempo se demora en cerrar mi caso de asilo y después que hago la solicitud. Bueno, puede tomar 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. USCIS es bien lento, entonces nada, puede tomar cierto tiempo. Y repetimos lo que decimos siempre. Usted cerró su caso de asilo, pero lo que usted dijo está ahí. Aunque usted haya cerrado ese caso de asilo, usted dijo en inmigración que usted tenía miedo de regresar a Cuba y usted está regresando a Cuba. Vaya preparado para cuando regrese lo puedan llevar a inspección secundaria y hacerle preguntas sobre por qué usted está viajando al país del cual usted dijo que está huyendo. Y sepa que el oficial de inmigración tiene toda la potestad para hacer eso e incluso para retirarle la residencia y llevarlo ante un juez de inmigración. Así que ojo con eso. Ok, ¿puede explicar en qué se basa el I-94 primera casilla y sus beneficios? El I-94 es el documento que te dan de récord de entrada y salida que tienes aquí en los Estados Unidos. En primera casilla significa que tú entraste por un puerto de entrada y no entraste ilegal. Y los beneficios básicamente es poder obtener la residencia al año y un día sin problema ninguno.
Exacto. Rita, mi hija es I-220A, ya el juez le cerró la corte. ¿Podría aplicar a la residencia, abogado? Claro que sí, por supuesto que sí. Ok. Vamos a ver, entré por CBP1 con parol de 2 años, fecha de corte para después del año y un día. ¿Qué debo hacer? ¿Cerrar la corte, esperar, aplicar para la residencia? Mayra, cerrar la corte desde ahora y al año y un día aplicar a la residencia. Ok. Tengo dos niños menores de 10 y 12 años. El padre vive hace 10 años en Estados Unidos. Me mandó el permiso de salida solo de uno, del varón de 12 años. Eso no me sirve para la niña que tiene 10 años. No. Lamentablemente no puedes hacer nada. No puedes obligarlo a que te mande ese permiso de salida. Como dijimos la otra vez, también es muy difícil, pues tendrías que probar ante un juez en Cuba que él no se ocupa de los hijos para que te den la custodia total a ti. Y eso es complicado. Ok, yo llevo 8 años en Chile solicitando refugio y ahora han archivado mi proceso. Ya puse una reclamación hace más de 4 meses. ¿Qué posibilidad usted cree que yo tenga si solicito refugio en la frontera de los Estados Unidos? Nada, sencillamente si usted prueba persecución en Cuba eh, y depende si le aplican la regla de firm resettlement en otro país, así que usted se asentó firmemente, aunque no le hayan dado refugio, usted hay que buscar las excepciones bien claras porque usted lleva mucho tiempo ahí. Pero si usted prueba persecución en Cuba, que no sé cómo la va a poder probar ya que lleva muchos años fuera de Cuba, no sé si ha seguido yendo a Cuba, es decir, varios factores. ¿Cuáles son las posibilidades, Raiza? Yo te aconsejo que te busques un abogado, analizar tu caso paso a paso para que podamos decirte exactamente qué posibilidades hay que ganes o pierdas o sencillamente te den una orden de deportación y sea peor. Exacto. Claudia, si alguien entra con visa de turismo a Estados Unidos y se queda, ¿qué debería hacer? ¿Tiene consecuencias esto? No, no, depende. Bueno, si tú eres cubana, Claudia, tú al año y un día aplicas a tu ley de ajuste cubano sin problema ninguno. Eh, Ahora, si tú eres de otro país, sí puede haber algunos tipos de consecuencias porque puedes acumular presencia ilegal. Tienes que saber que hay una presunción de que cualquier aplicación que hagas dentro de los primeros 90 días de tu haber entrado a los Estados Unidos, esta ley dice que tú tenías la intención, si tú haces cualquier aplicación para quedarte, dice que tú tenías la intención de quedarte desde el primer momento. Pero principalmente esto aplica para otros procesos y otras nacionalidades. Los cubanos, en 99.9% de las ocasiones, no van a tener problemas con esto. Ok. Marta, esperando el parol hace un año. Jesse, soy 220A, tengo asilo puesto. Llevo 1 año y 4 meses aquí. No tengo fecha de corte. Saqué una cita con ICE para pedir un parol. ¿Cree que deba ir con un abogado o solo? Si tú no tienes ningún problema eh, criminal, si tienes tu asilo hecho en orden, tú no tienes problema con ICE, ellos no te van a deportar. Ahora, ¿qué puede pasar si tú vas a ICE? Tienes que saber que tú no tienes corte. Y si tú vas a ICE, ellos puede ser que ahí te sirvan un NTA y te pongan en corte. Es decir, ese es el único riesgo que tiene, que te pongan en la corte y tú no estás en corte ahora mismo. Ok. Fernández, somos una pareja de cubanos con hijo nacido en México. Esperamos el parol desde el 10 de abril. El niño no está incluido. De ser incluido en el parol, lo aprueban junto con los padres. Actualmente vivimos en México. Llegué con visa de turismo. El padre ilegal. Si tenemos residencia en México, perdemos el parol. Bueno, varias Son preguntas varias ahí. preguntas. Ujú. Número uno, si tienes residencia permanente en México, sí pierden el parol. Eso es número uno. Número dos, el niño sí tiene que tener una aplicación de parol. El niño no se puede, no va a entrar si usted no está, si no está puesto. Y si Así lo, es. y si lo prueban a uno, que lo prueben a los tres, ojalá, eso es lo que dicen ellos que debe ser, pero sabemos en práctica que no siempre funciona así. Así es. Por favor, Ismael, quisiera saber cómo cambiar el correo electrónico que se puso mal cuando me pusieron el parol. Bueno, para eso tiene que el patrocinador suyo enviar prueba y evidencia de cuál es el correo correcto, subirla en evidencia no solicitada y enviar también un email, un mensaje a través del inbox de la página de USCIS, la cuenta del patrocinador, dejándole saber cuál fue el error y cuál es el correo correcto. Ofelia pregunta si se le puede poner el parol a un ciudadano español. Ofelia, poderse se lo puedes poner, pero no va a ser válido. Y cuando llegue y sepan que es español, se lo van a rechazar. Eh, Miriolis, tengo un amigo en Cuba que estuvo preso 4 años. Su residencia se vence en el 28 y sale en el 26. Para entrar aquí sería mejor por México. Espérate. No, hay una petición que se puede hacer para hacer un reinstatement de la residencia.
siempre y cuando probemos que fue involuntario este abandono que él tuvo de su residencia por tiempo, ya que estuvo detenido. Hay que, por supuesto, volver a ir a una entrevista en el consulado, pero es algo que se puede hacer. No les recomiendo entrar por México. Ok. El parol aprobado y con 40 días esperando su aprobación, ¿tiene límite de tiempo de espera? ¿Cuál es el máximo de días? Parol aprobado con 40 días esperando aprobación. No entiendo Me imagino esperando el permiso de vuelo, ¿será? Exacto, si ya hiciste todo, creo que más de 45 días puedes hacer la 7001, si mal no recuerdo. Así Entonces es. lo que te recomiendo hacer. Buenas tardes, tengo una hija de 20 años, embarazada, indocumentada. Esta es la misma muchacha, yo creo, de ahorita, la balsera. Por falta de orientación, ¿qué puede hacer? Llamar a un abogado, Yolaine. Que llame a un Llamar a un abogado. abogado. Tiene que llamar a un abogado. Ok, si pido refugio en México, ¿me afecta para pedirlo en Estados Unidos? No. Sigo por aquí. Buenas tardes, saludos. Déjame ver alguna otra pregunta. Buenas tardes. Mi hijo lleva un año en Estados Unidos, es menor de edad, tiene corte en el 25, entró con un I-220A. ¿Qué se puede hacer? Orlando, los menores por lo general no son sometidos a despedire removal. Es difícil una aplicación de asilo para los menores. ¿Qué se puede hacer? Tratar de buscar un parol si es cubano, bajo estas razones humanitarias, tratar de cerrar la corte. Varias cosas se pueden hacer. Pero lo que primero necesita hacer es tener asesoría legal y a ver qué remedio se puede aplicar, cómo buscar un parol, varias cosas. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, abogado. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos mañana aquí. Seguimos hablando de inmigración. Un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo para todos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, está de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.